Bueno, listo. Vamos a ahora ver un poquito de esas. Ya teniendo, digamos, nuestro setup de trabajo y bueno, ya después de que veamos el tema de Docker también. Y podemos complementarlo con SAS. Bueno, estos temas vamos a trabajar en SAS. Y bueno, ¿qué es SAS realmente? ¿Sí? SAS, como les comentaba en la anterior capacitación, es un preprocesador de CSS. ¿Sí? CSS pues normalmente pues son las hojas de estilo normales, ¿sí? Que tú conforme vas escribiendo se van cargando, así como lo dice su nombre, en cascada, de para abajo, ¿sí? El tema es que los archivos CSS hay veces se vuelven muy complejos de manejar cuando pues se exceden ya de más de 500 líneas, 1000 líneas de código. Entonces es mucho más complicado como hacerle una actualización o agregar algún nuevo estilo específicamente escalable. No es que sea tan escalable, ¿sí? Y también por temas de optimización es mucho mejor comprimir estos archivos finales, dejarlos minificados en una sola línea, porque le quitamos también peso. Entonces, digamos, SAS viene como un poquito a ayudarnos en esa parte, porque aparte de, como les decía, SAS directamente CSS, pues como con poderes, con superpoderes, porque podemos traer todo este tema de programación. Entonces, de hecho, hay en la comunidad de desarrolladores está como siempre la pelea de que pues uno hay veces decía, no, pues yo soy desarrollador o programador de HTML y de CSS, pues le decían a uno, usted no es programador, porque en HTML ni en CSS se usan loops ni variables ni nada de eso. Entonces eso no es programación, solo es etiquetado y estilos. Entonces pues en este punto SAS sí nos hace que pues CSS sea para programarlo. Entonces es principalmente eso. ¿Listo? Bueno, como les comentaba, pues básicamente para el mantenimiento del CSS, para también crear funciones, extenderlo. Y a la hora de este tema de lo que les comentaba, el archivo completo de 10.000 líneas, también lo podemos hacer modular y al final podemos compilarlo en un solo archivo. Sí, Harley, cuéntame. No, qué pena yo. Mi pregunta es, ya que en conclusión, SAS, digamos, yo tengo mi hoja de estilo CSS y tengo, o sea, harto estilo de CSS. Lo que hace SAS por debajo es que reduce el código tan amplio que yo manejo y él lo compila y lo vuelve más pequeñito. No es que lo vuelva más pequeñito, pero digamos, a la hora final, el- te lo minifica en un solo archivo, ¿sí? Entonces, digamos, SAS te da esa facilidad, ahorita lo vemos un poquito más adelante, de organizarlo como por carpetas, por archivos. Entonces, también hay filosofías, ahorita les muestro un poquito de eso, para organizar estos estilos de tal manera que no sea fácil escalarlo, ¿sí? Entonces, pues, tú vas a escribir el mismo CSS, bueno, pues con una variación de cosas, con funciones, con variables, pero realmente es lo mismo, no es que vaya a cambiar, es el mismo CSS. Sí, correcto. Ahí para complementar a Omar y Brandon, básicamente SAS lo que entró a hacer es, una de las funciones de SAS es optimizar los estilos que se realizan para un sitio web, ¿sí? Otra es de organizar, es decir, antes, cuando no había preprocesadores de CSS, uno creaba o una hoja de estilo o muchas hojas de estilo. Entonces, para encontrar un estilo en todas esas era muy tedioso. Ahora, tú con los procesadores puedes organizar tus estilos y a lo último genera solamente una hoja de estilo, pero ya optimizada. Exacto. Digamos que si tú tienes o sea, si trabajas siempre en el mismo archivo CSS, que de hecho hay veces nos ha pasado acá, que nos pisamos el mismo archivo, borramos algo y después es un complique.
ese archivo pues nos toca tenerlo de una estructura para que nosotros mismos lo podamos entender y manejar, pero pues así mismo se vuelve más pesado. Entonces digamos, si lo dejamos minificado en una sola línea, como lo dice Rami, queda optimizado y queda, o sea, te puede pasar un archivo de, qué sé yo, de 50 megas, porque realmente eso es un CSS muy pesado, a un archivo de 1 mega, por ejemplo. Entonces te vas a ahorrar muchísimo en espacio. ¿Listo? Entonces, bueno, eso inicialmente, pues eso inicialmente es SAS. SAS, de hecho, pues no solamente existe SAS, existe LES. De hecho, creo que el primero que en alguna vez empecé a usar fue LES. Literal es el mismo SAS, sino que pues digamos que son empresas distintas. LES de hecho ya casi nadie lo usa. Ahora SAS fue como el que más cogió. Hay otro que se llama Stylus, que se parece un poquito a esta versión de SAS, que es un poquito más, lo llaman Sugar Syntaxis, como una sintaxis más como de caché, como más fancy, porque bueno, ahí eso ya está entre gustos, ¿no? Hay muchos desarrolladores que no les gustan los puntos y comas, las llaves. Entonces pues bueno, está esta versión de SAS que es mucho más sencilla y pues se va como por el lado de la indentación. Si tú aquí tienes que ser muy juicioso con la indentación, porque si no indentas no te va a compilar. Esto es un poquito más como de la misma filosofía de lo que viene Python, que Python de hecho también es Sugar Syntaxis. Tú no tienes que agregarle puntos y comas, o sea, no es obligatorio, pero sí le puedes agregar. Ruby también es así. Entonces pues viene como de esa filosofía. Realmente en alguna época yo usé mucho esta sintaxis, pero pues nada, tú tienes, digamos que personalmente yo pienso que tú tienes que adaptarte a cualquiera. Si tienes un proyecto con esta sintaxis, continúa con esa, o si tienes una con esta, pues bueno, pues continúa con esa también. Digamos que pues también es un poquito difícil a la hora de uno escribir, porque pues uno va a ponerle el punto y coma y hay veces pues le sobra a uno o va a tener como el error. ¿Listo? Esto es como básicamente más bonito, más fácil, porque muchos de los errores, hay veces de programación, es que hay veces uno no coloca un punto y coma y uno puede durar horas y horas. Hay veces donde está el error y lo tiene ahí, es un punto y coma. Entonces es un poquito como eso. Existen estas dos versiones, como les comento. Realmente la que más se usa es esta, la normal. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si alguna duda por ahora tienen. Listo, perfecto. Perdón, me perdí un pedacito con tu cosa ahí, pero ventajas, por ejemplo, no sé, ahorita mucho lo que hicieron para el nuevo ecosistema digital lo trabajaron en SAS. Sí. Ventajas, yo siento que obliga de compilar, obliga a ser más complejo el proceso, en mi opinión, pero no sé si es tan buenas las ventajas para trabajar todos los proyectos bajo SAS. Sí, no, básicamente la principal ventaja es organización y modulación del código, ¿sí? Entonces digamos, ahorita más adelante lo vemos en unos ejemplos, pero cuando tú específicamente tienes un archivo de 10.000 líneas de CSS, te va a ser muy difícil escalarlo, y de hecho, bueno, vas a tener que hacer responsive dentro de ese mismo archivo. Entonces es muy tedioso a la hora de trabajarlo, y pasa mucho, digamos que cuando trabajamos con Git, por ejemplo, que Git nos permite esa facilidad de que 3 desarrolladores estén trabajando en el mismo archivo al mismo tiempo, sin que pues nos estemos pisando, pero en un archivo tan grande no es como tan buena idea. Entonces principalmente esa es como la ventaja de SAS. De hecho pues ahorita revisamos un poquito en Mapa Colombia, que pues el proyecto que también implementé con SAS tiene una estructura más o menos y sigue una filosofía que les voy a comentar acá más adelante también, y es bien organizado, da como ese pie para que tú más adelante puedas escalarlo, ¿sí? Entonces si tu proyecto, es recomendable que si tú vas a tener un estilo, una hoja de estilos con más de, qué sé yo, 100 líneas de código, pues créate otra que sea específicamente para lo que estás usando, ¿sí? Entonces más adelante lo vemos un poquito.
Ahí también para agregar, Harley y a Omar, también te ayuda mucho en la optimización del código en la manera en que lo escalas. Ejemplo, si tú a todo tu sitio web le vas a poner un H1 de color rojo, puedes usar una variable, declaras una variable y a todos los H1 que tú tengas en el código le colocas esa variable. Ya, por ejemplo, si, no sé, mañana no te gustó el color rojo, si no te gustó el color verde, no tienes que ir al estilo a cambiar uno por uno en donde esté el color verde con el H1. Solamente Sí. cambias la variable, compilas y él automáticamente te hace todo el trabajo. ¿Sí? O sea, la diferencia es que con una sola sintaxis puedes hacer muchas, mientras que en la anterior, cuando tú, digamos que programas estilos directamente, pues tendrías que ir uno a uno o hacer el cambio de manera general, de buscar y reemplazar. Acá solamente cambias un valor y listo, y compilas. Ujú. Sí, sí, tal Ok, cual. listo. Han reducido los índices de ignorancia un poquitico. Súper. Listo, miremoslo un poquito entonces. Empecemos como con esas ventajas que nos ofrece SAS. Una de las principales son las variables, que como lo comentaba Rami, es muy cierto. Uno, o sea, uno desarrollador apenas se conoce que el negro es 000, el blanco es FF, F, y ya, uno no sabe más. Y pues uno le dicen rojo, azul, verde y ya, pero ustedes saben de pronto que viene el diseñador y le dicen, es que eso es un verde turquesa, y le pasan a uno el código, ya sea en hexadecimal, en RGB, y uno para venir y colocarlo en 1000 sentencias, pues es muy complicado. Entonces, si digamos que las variables principalmente son unas de esas funciones que nos permite como eso. Me regalan un momentico, creo que me van a sacar de donde estoy. Y ya. Regálame un momentico. Busco otro espacio. Muchas gracias. Uy, Dumar a colocar, cambiar la foto por la. Dumar tiene puesta la de cuando tenía 18 años. Dumar, por favor. Era de simple. No, muchas gracias por todo lo que. No. Estaba allá, pero me sacaron. Ah, sí, yo escuché. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Sí, sí. Sí. Listo, espero que no se escucha mucho ruido de fondo. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, digamos, estas variables nos va a permitir, pues de forma más fácil, llamarlas en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba, el tema de los colores, uno podría manejar una escala de colores, por ejemplo, dependiendo como la intensidad del color. Tú podrías tener como muchos tipos de rojos, muchos tipos de azules. De hecho, les voy a mostrar un poquito en el proyecto de Mapa Colombia como lo tenemos ahí. Esta carpetica es netamente lo que manejé en mapa, y acá tengo un archivo que se llama colores, variables, y aquí tengo los colores de cada una de las regiones, y va a ser mucho más fácil manejarlos pues por este agua marina 800, agua marina 500. De hecho, bueno, yo tengo acá un complemento que me va a mostrar el color realmente, aparte del hexadecimal. También me da como esa facilidad de verlo. Entonces acá tengo estos rojos, digamos desde el más oscuro, digamos que el valor más alto es el más oscuro, hasta el valor más claro, que es el más clarito. Entonces es mucho más práctico
manejarlos de estas maneras. Y bueno, acá están los básicos, que son los blancos, negros, gris y el gris como humo. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Porque es que tengo como mucho ruido acá. Sí. Listo, súper. Bueno, entonces pues principalmente eso en el tema de los colores. También el tema de las fuentes, pues podemos tener, digamos que la fuente primaria, la fuente secundaria, podríamos crear esas variables, porque también no nos vamos a aprender, pues si sabemos apenas que existe Arial, la Trebuchet, la Helvética, pero ahí los diseñadores inventan unas, hoy día sí podemos usarlo, antes no era como tan fácil usar cualquier fuente, incluso las de Google, entonces pues es mucho más fácil llamarlo fuente principal y fuente secundaria y así las cargamos, como para no estar llamando fuente roboto, fuente, pues es un poco más complicado también. Incluso si llegase el momento en el que a uno le dijeran, no sé, necesitamos cambiar la fuente de todos los estilos, ya no va a ser la Arial, sino va a ser Helvética. Entonces pues sencillamente cambiamos la variable aquí en nuestro archivo de variables y ya automáticamente el resto de archivos se va a cambiar. Entonces es una gran ventaja manejarlo de esa manera. ¿Listo? Bueno, hay otra ventaja de esas, que es el tema de las anidaciones. Entonces esto es muy práctico a la hora de cuando tú trabajas estilos en una sección en específica. Por ejemplo, acá tengo las dos opciones, la opción tradicional y la opción del ya con SAS, en la que pues por ejemplo le voy a manejar estilos a un navbar, a una barra de navegación, a un menú en el que tenemos normalmente una lista. Entonces pues bueno, acá nos toca en el CSS tradicional, como les comentaba, entonces nos toca agregar primero los estilos del navbar, después tenemos que volver a repetir el navbar y el ULL, el hijo, le agregamos los estilos y después navbar, UL y el hijo y así sucesivamente. Entonces esto es mucho más fácil si lo hacemos de esta forma identada, porque nos va a permitir esa facilidad de agregar estilos específicamente en algún selector, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil a la hora de escalarlo también, ¿no? Entonces eso por ese ladito también. Bueno, el tema de los mixins, esto sí, pues esto lo ahorro mucho. Y pasa mucho en el tema de SAS, de los estilos en específico, que hay cierta cantidad de estilos que uno los suele repetir en distintas partes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un botón que le quisiéramos agregar unos estilos en específico, hay ciertas sentencias que se repiten en todos los estilos. Acá pues es un ejemplo corto, pero podríamos tener unas 20 sentencias acá abajo perfectamente, que sería muy complicado siempre copiar y pegar, y que de pronto a uno tuviera acá de pronto un borde redondeado, le dijeran a uno, no, ya no queremos el borde redondeado, quíteselo a todos los botones. Entonces pues este mixin nos va a permitir que desde una sola función podemos quitar ese borde redondeado y el resto de los botones va a quedar sin ese borde redondeado. Aquí pues podríamos combinar ese tema de las funciones de las variables, perdón. Entonces podríamos colocar directamente un parámetro dentro del mixin para que me lo agregue dentro de una de las sentencias que están. Entonces en este caso vamos a colocar el color, y cada vez que yo llame el mixin en específico, pues acá se le coloca el nombre que queramos, lo llamamos con ese mismo nombre y por dentro le agregamos el parámetro que estamos necesitando, en este caso el color, y él va a escribir esta parte dentro de esta sentencia de CSS, cambiando únicamente el color, que es la parte variable de esta función. ¿Listo? Entonces esto es muy útil y digamos que lo usamos bastante en SAS. Bueno, hay unas funciones propiamente ya pues para meterle este tema de programación, en la que pues podemos meterle un poquito de lógica,
al tema del CSS. Entonces, por ejemplo, si sabemos que tenemos un patrón de tamaños para, digamos, todos los titulares de una página, desde el H1 hasta el H6, en el que ese patrón, no sé, digamos que matemáticamente fueran múltiplos de 2, de 3, bueno, no sé, matemáticamente. Entonces nosotros normalmente en CSS cogemos y agregamos, hacemos el cálculo por aparte y después venimos, bueno, el H1 es de 40 píxeles, el H2 es de 32 y así. Pero si matemáticamente lo pudiéramos mejorar, pues se hace de esta manera. Entonces básicamente aquí hacemos una operación muy sencillita, multiplicamos el tamaño por 1.2 y ese es el pixelaje que le va a dar finalmente. Y ya lo empezamos a renderizar en cada una de las sentencias que necesitemos. En este caso, en este título, le decimos que este tamaño, ¿sí? Entonces también es muy práctico. Hay veces cuando también en temas de tamaño en CSS manejamos, aparte de estas unidades, manejamos otro tipo de unidades, como lo que son los rems, los EMs. De hecho hay unos nuevos, bueno, no tan nuevos, ya llevan tiempito, que son viewport height, o sea, BW, BH, viewport height, viewport weight, que también sirven un poquito para distintas versiones, por ejemplo para anchos de pantalla, para otras medidas. Entonces podríamos también crear una función que nos exporte como esos tamaños en todas esas valores. Entonces también es muy práctico para hacerlo. Bueno, acá hay otra función de SAS que se llama el extend y es herencia como tal. Este es muy parecido, casi igualito al mixin, pero a diferencia del mixin, esto viene siendo otra clase realmente. Es como si esto fuera punto botón, pero en vez de que yo lo use como punto botón, le coloco este porcentaje y esto me lo va a extender dentro de otra sentencia de CSS que yo tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto pues es un poquito más optimizado incluso que el mixin. El mixin, digamos que la única diferencia es que esto lo va a repetir siempre dentro de donde lo estemos llamando. Entonces, por ejemplo, dentro de .btn, él va a repetir esto todas las veces. A diferencia de esta, que literal en el archivo final quedaría algo así y agregaría únicamente estas líneas sin que lo esté repitiendo en todas las partes donde lo esté llamando. Entonces es una forma también de verlo. Básicamente le estoy diciendo, herédame estos estilos en este botón y ya. Es también bien práctico a la hora de optimizar el CSS. Bueno, acá volviendo con el tema de operaciones, también podemos hacer operaciones directamente. Digamos que esto no se podría hacer como tal en CSS. Que tú, por ejemplo, tengas un contenedor y tú digas, yo quiero que este contenedor tengas la tercera parte, ¿sí? O sea, lo podríamos hacer con un porcentaje también, pero pues bueno, hay casos en específico donde necesitamos un cálculo como tal, ¿sí? Ahorita recientemente en CSS sí hay una nueva, de hecho esto ya lo están implementando en CSS nativo, que se llama Calc, donde pues sí podemos hacer estas operaciones. De hecho muchas de todas estas ventajas de esas, los de CSS nativo las están empezando a incluir. Entonces esto pues ya creo que ya hay una opción que se llama Calc. Básicamente en CSS normal creo que se hace así y ya. Entonces pues también es muy práctico. Algo que me gusta mucho es esta función. Por ejemplo, hay dos. Hay una que se llama Lighten y Darken. Entonces, por ejemplo, tú puedes coger un color en específico y tú le dices, yo quiero que este color me lo aclares a un 20%. Entonces te va a coger sobre la misma gama del color y te lo va a bajar como un 20% de claridad. También está la otra opción que es el Darken, creo que se escribe.
y te lo vas a oscurecer. Entonces pues también es muy práctico a la hora, por ejemplo, es muy práctico cuando tú estás haciendo un botón y le quieres hacer un efecto rollover sobre el mismo color. Entonces yo quiero que cuando te pares encima del botón me lo pongas más oscuro o me lo pongas más claro. Pues esta es una herramienta buenísima. ¿Listo? Bueno, ya pues eso pues un poquito las prestaciones que nos da SAS. Ya pues en el tema de organización, como les comentábamos al principio, que es como la otra gran ventaja, pues les voy a hablar un poquito de cómo se hace. En el estándar normalmente uno siempre usa una hoja de estilos y esa es la que llamaba ya. De hecho no es muy buena idea que estemos llamando muchas hojas de estilo, porque por temas de performance el sitio suele volverse más lento, pues empieza a ser más request. Entonces entre más hojas de estilo tengamos, pues más lenta se va a volver la página. Si solo tenemos una sola, pues va a ser más rápida, ¿no? Entonces la idea es que cuando tengamos todos estos archivos, tengamos un archivo principal que se encargue de importarlos, y ese es el que compilamos y ese es el que queda con todo. ¿Listo? Entonces en este caso, en esta estructura, estamos llamando 3 partials, ¿sí? Así se llaman como tal esos archivos modulares, y cada uno tiene una función. Entonces este específicamente debería cargarme todas las variables del proyecto. El de Mixins debería cargarme pues todas esas funciones que voy a repetir código de algo que sé que voy a usar mucho, ¿sí? Uno que sea de botones, otro que sea de etiquetas, de formularios, ¿sí? Y al final todo lo compilo dentro de este archivo main.css y los importo. Y cuando lo compilemos todo queda en un solo archivo sin estos imports, porque también erróneamente estos imports se pueden usar también en CSS nativo, pero es un request oculto. Cuando tú le colocas en un main.css directamente, y por ejemplo estos imports de qué sé yo, de Bootstrap, de las fuentes de Google, ¿sí? Que tú, por ejemplo, ellos te dan el CSS y tú lo importas directamente en tu hoja de estilos, tú le estás agregando otro request a la página por debajo, pero lo estás haciendo. Entonces pues tampoco es muy buena práctica hacerlo de esa manera. ¿Listo? Bueno, esto que para los que recuerden un poquito las clases de programación, la programación orientada a objetos, cuando unas veces escucha eso uno dice, wow, esto ya se puso pesado. Pero no, realmente acá esto es CSS orientado a objetos, pero no es que sea nada de, vamos a hablar acá de polimorfismo, cosas así, no. Esto es un poquito de organización. Digamos que aquí para abajo les voy a hablar un poquito de esa filosofía de orden que deberíamos tener en CSS, en SAS. Y precisamente CSS orientado a objetos es como que tú separes estructura de estilos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú vas a manejar una caja en la que tú a la caja le vas a agregar un ancho, le vas a agregar una margen, un borde, pero eso de alguna manera eso es estructura, ¿sí? Porque estás colocando la estructura a la caja. Pero si la caja te va a colocar un fondo de color azul, le vas a colocar una sombra, le vas a colocar el color de fuente, eso ya viene siendo estilos propiamente de la caja. Entonces tenemos dos partes acá, estructura y estilos. Entonces la idea con el CSS orientado a objetos es que lo podamos separar. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener una caja y por aparte le puedes crear clases específicas para cambiarle como el estilo. Entonces podrías tener una caja azul, le agregas después este blue theme, por ejemplo. Quieres una caja roja, entonces le agregas este red theme, y así. Entonces ya puedes crear incluso aquí como temas o estilos específicos para la caja, que ponerse uno aquí a crear caja amarilla, caja no sé qué, caja dice más, y está repitiendo siempre toda la estructura. Entonces separas un poquito como esa estructura de los estilos. No sé si esto es claro. Listo, perfecto. Hay otra filosofía, bueno, estas son filosofías que como todo
tienen sus partes buenas y sus partes malas también, ¿no? No es que sean obligatorias a la hora de usar un proyecto, son digamos estándares que se suelen usar en muchos proyectos y sería bueno de vez en cuando como usarlas, incluso uno podría combinarlas todas o adaptarlas a la forma que uno mejor le parezca, ¿no? Entonces bueno, esta inicialmente pues es de Amores y Odios, mucha gente no le gusta porque pues suele ser muy extensa a la hora de escribir clases dentro de un elemento en HTML, pero en CSS sí es muy práctica a la hora de llamar una nomenclatura de estilos en un elemento específicamente. ¿Sí? Entonces de hecho acá, si nos vamos un momentico a la página de ellos, ellos también acá explican un poquito cómo funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá explican la diferencia que es manejar CSS con esta metodología BEM y ya usándola, ¿no? Entonces, digamos que si pueden notar a la derecha se ve un poquito más organizado que el de la izquierda, ¿sí? Entonces, pues es mucho más práctico. ¿Qué significa BEM? Significa bloque, elemento y modificador, ¿sí? Entonces, el bloque es como la caja a la cual le vamos a agregar esos estilos, ¿sí? El elemento como tal puede ser un elemento hijo de ese bloque, ¿sí? Y el modificador pues el distinto estado que tenga, ¿sí? Entonces por ejemplo en este caso tienen una caja de opinión que a su vez él tiene un hijo que es un botón, ¿sí? Que es el ver más, y bueno, un campo de tipo input, y por último el modificador es como el estado en el que está. Entonces si le agregamos este inactivo, pues me lo coloca gris, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando del CSS orientado a objetos. Pues aquí como tal ya lo incluyen. Entonces podríamos también como separar ese tema de estilo de estructura. Entonces es un poquito eso. Acá de hecho les tengo un ejemplo también. Cuando por ejemplo tienes un botón, entonces tú le colocas, bueno, esto es un botón, lo voy a categorizar con la clase botón, pero yo quiero que este botón tenga un estilo primario. Entonces todos los botones primarios yo les agrego por ejemplo, este color, ¿no? Directamente, y a los botones secundarios le agrego otro color. Entonces aquí con el tema de la indentación es mucho más fácil porque solamente tenemos que concatenar el nombre BTN con estos guiones, ¿sí? Entonces básicamente, bueno, la separación es el bloque, después es raya guión normal para el elemento, 2 guiones, y el modificador va con 2 guiones abajo. Entonces por ejemplo si tenemos un botón que tenga un icono, le agregamos acá BTN, le agregamos icon, entonces él va a agregarle un icono específico. Por ejemplo acá esto tiene un margen a la derecha de 5, de 5, entonces pues, y le va a agregar, eventualmente se le podría agregar aquí el botón. Entonces es un poquito como también de verdad. Personalmente a mí no me gusta mucho tampoco el tema de que sea tan extenso, pero me parece muy práctico este tema de la organización. Entonces en ocasiones personalmente pienso que no seguirlo al pie de la letra, porque si tú hicieras un sitio completo basado en BEM, pues digamos, si nos vamos a Bootstrap o a estas librerías, pues nos toca no usarlas porque ellos no usan BEM como tal. Bueno, Tailwind creo que sí lo usa, pero pues bueno, normalmente Bootstrap, que es como el popular, no. Entonces yo creo que en ciertos casos específicos como personalizados es buena práctica usarlo. Bueno, finalmente pues tenemos acá este tema de Smax. De hecho esto es un tema viejísimo, pero yo lo veo como tan básico y tan vigente hoy día. De hecho no creo que vaya a pasar, porque básicamente Smax es como la combinación de todo lo que estábamos hablando antes,
te da como esa organización por carpetas, entonces es mucho más práctico también manejarlo. También siento personalmente que cuando tú tienes un proyecto muy pequeño, pues no necesitas manejarlo por carpetas, porque pues vas a tener muy pocos archivos, pero por ejemplo si tenemos proyectos grandes, de hecho pues como los que manejamos acá en ProColombia, sí sería bueno manejar esta metodología. Básicamente SMAX es arquitectura de CSS modular y escalable, básicamente ese es el método, ¿sí? Ellos tienen una página, de hecho, donde hablan mucho de eso, acá lo explican. De hecho, ellos tienen acá también un libro donde explican como todo eso, cómo se debería categorizar todos los estilos, las reglas, el layout, los módulos. Entonces, por ejemplo, ellos hablan mucho de estas cinco bases para organizar el CSS. Entonces, el layout. Sí, entonces, cómo lo deberíamos organizar. El tema de módulos, por ejemplo, un módulo específico puede ser, no sé, hablemos de una caja de búsqueda, es un módulo, ¿sí? Entonces lo vamos a agregar dentro de esta carpeta, un sidebar, ¿sí? Un formulario, puede ser un módulo. Las reglas aquí también, entonces esto también, aquí tratan de tener un poquito también de Venn a su forma, entonces también lo usan. Entonces pues bueno. Acá hay una cuestión de temas, de hecho yo usé esta parte de temas en Mapa Colombia, ahorita les muestro un poquito cómo lo implementé, es bien práctico. Entonces bueno, las 5 pilares que ellos hablan es la base, básicamente es donde tú reseteas todos los navegadores. Por defecto cada navegador renderiza el CSS de alguna manera, por ejemplo si tú no le colocas a todos los H1s una base, un tamaño específico, se te va a ver distinto en un navegador que en otro. De hecho, esta base normalmente hay unas que se llama Normalize, creo que es la más conocida. Había otra más vieja, ya no se está usando, que se llama Reset.css, pero Normalize es como el estándar que también, esto lleva muchos años, pero pues sigue vigente y no va a cambiar. Básicamente es todas estas reglas que se encargan de normalizar como los estilos en todos los navegadores. De hecho, Reset lo que hacía era resetearlo y a la final no hacía nada, porque pues, por ejemplo, tú montabas un H1 y en Chrome le agregaba como un margen de 30 píxeles, un ejemplo. En Safari uno de 20, en Mozilla uno de 10. Entonces pues no hacía mayor cosa. Aquí pues te los normaliza para que en todos los navegadores se vea bien, y sobre esta base tú ya empiezas a agregar tus estilos. Entonces en esta parte es buenísimo, por ejemplo, incluir ese primer vendor, esa dependencia Normalize, es buenísimo para esa parte. También aquí podemos personalizar nuestros estilos, por ejemplo nuestro body, nuestros H1s, todo etiquetas bases las podríamos personalizar en esta carpetica. Layout, bueno, básicamente crear todo el tema de header, del footer, del sidebar, de por ejemplo el index, ¿sí? Hablemos de una página interna, de un single de artículos, entonces va a ser mucho más fácil incluirlo en esta parte de layout, ¿sí? Como les comentaba, la parte de módulos es botones, componentes específicos que vamos a reutilizar como botones, tarjetas, ¿sí? Formularios, es un poquito como eso. Los estados, en donde por ejemplo le podemos modificar un poquito la presentación de estos módulos, entonces aquí podríamos también incluirlos. Y el tema, por ejemplo, esto hoy día, de hecho con este tema de las páginas que le colocas modo dark, modo light, podríamos agregar estos temas para que a partir de una clase desde el body tú cambies todos los estilos dependiendo del tema que elija el usuario. Hoy en día es muy normal ya empezar a usar este tema con el light y el dark, entonces pues también buenísimo. Acá les quería compartir esta filosofía también, esto lo implementan mucho también en diseño, que se llama Atomic Design,
Y bueno, básicamente Atomic Design es un poquito como todo lo que hemos hablado, pero separarlo como por esta jerarquía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, páginas, templates, organismos, moléculas y átomos. Entonces acá nos dan un ejemplo de cómo sería una parte con Atomic Design, ¿no? Entonces, por ejemplo, un botón, ¿sí? Una caja de búsqueda, ¿sí? Entonces eso, digamos, el botón viene siendo un átomo, ¿sí? Cuando tú lo juntas con una caja de búsqueda, ya vienen siendo moléculas, porque ya serían dos átomos, ¿sí? Entonces, cuando ya lo incluyes dentro de una página de resultado, pues ya es un organismo. Y pues eso va como creciendo. Digamos que esta filosofía también es muy práctica. Mira, de hecho acá ya se ve el diseño completo. Esto pues también lo usan mucho como en temas de UX Experience, y UX y UI, para el tema como de organizar esos componentes en páginas web. Es muy práctico, les paso ese link ahí también para que lo lean un poquito. Es bien interesante ese tema también. Bueno, acá tengo un repositorio que estuve buscando que tuviera como todas esas condiciones que les comento. Esto es, digamos que muy a modo, pues si nos vamos como al pie de la letra de esta filosofía, pues sería como de esta manera, donde el archivo main principalmente pues se encarga únicamente de importar todos los archivos del proyecto, ¿sí? Entonces esto finalmente va a compilar un CSS con todo. ¿Listo? Ya si revisamos la base, bueno, acá tenemos un archivo default donde por defecto acá le estamos aplicando unos estilos específicos al proyecto. Digamos que eso es muy básico. Esto viene siendo como una especie del normalize propio que hicieron acá, pero pues es esa base también para empezar a echar como los estilos, ¿no? El layout, pues bueno, acá tenemos algo muy básico también, lo tenemos en este default, pero pues la idea es que aquí podamos crear más archivos, los del header, footer y todo esto. Y aquí básicamente, pues bueno, acá están agregando el tema de las media queries para esta sección, para contenedores únicamente. Entonces eso también importantísimo acá. Acá sí tenemos varios módulos, de hecho también depende como de quien lo implemente. Acá metieron el footer dentro del módulo, que de hecho dependiendo como tú lo veas, sí viene siendo un módulo, porque de hecho el footer siendo un componente que, o sea, como viéndonos al Atomic Design, vendría siendo como un template básicamente, o un organismo, dependiendo en qué nivel lo tengamos, en el que tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, pues, dependiendo del caso, puede ser un módulo, puede ser un layout también. Entonces, bueno, acá por ejemplo, navbars, copyright, que implementaron en este, acordeones, bordes, botones, pues ya acá hay infinidades de módulos, modales, menús, iconos. Entonces, pues, este tema acá, para separar un poquito ese tema modular. El estado, lo mismo, pues acá cuando un acordeón lo abren, como se debería ver, ¿sí? Básicamente un menú también. Entonces, pues está buenísimo también para esos distintos comportamientos de los módulos. El tema, como les estaba comentando, pues acá hay un tema básico. Bueno, acá hay un mapa de colores. De hecho, este tema de mapas hasta hace poquito lo empecé como a implementar, y lo implementé en mapa. Ahorita les muestro un poquito, me pareció muy bacano. Bueno, acá básicamente lo que hacen es que dependiendo el color map que elijan, pues los colores se cambian. Entonces está buenísimo también. Este es muy básico realmente. En mis proyectos personales yo realmente los he usado de otra manera. Les voy a mostrar un proyecto, ahora no sé dónde me meto.
se me olvida dónde es. Acá, listo. Entonces, por ejemplo, miremos un proyecto viejo que tenía acá. No, este no tiene. Este sí. De hecho, esto es viejísimo, esto es de hace 8 años. Esta es una versión un poco más light, más sencilla, en la que pues no estoy usando como tal el SMAC. Estoy usando, sí, a modo modular, estoy usando el tema de modularidad. Entonces, por ejemplo, en esa época usaba Bower. Bower, no sé, de pronto los que recuerden, Bower era un manejador de dependencias que ya está muerto, fue reemplazado por NPM. Entonces, en su época pues hacía básicamente lo mismo, pero pues se dejó llevar y no volvieron a actualizarlo, ya no existe en el mercado. Bueno, acá realmente digamos que las carpetas deberían ser estas. Acá lo separé como esta es la base y este es el layout. Básicamente esto es un proyecto muy básico. Bueno, variables, mixins, tags, fonts y formularios. Lo mismo, un layout donde tiene el header, el main y el footer. Entonces, por ejemplo, esto, lo que les comentaba, esta es la sintaxis más sugar que les estaba comentando. Esto es algo muy básico. Realmente, aquí este es un proyecto base, aquí la idea es que pues uno lo puede extender. El tema de fuentes lo manejaba por aparte, bueno, este no lo tiene porque pues en su momento no, este era un formularios, directamente manejar todo lo que sea inputs y botones desde ahí. Mixins, me gustaba mucho manejar esto, bueno, todos los manejo, pero mixins para responsive design. Y esto, bueno, se cargará. Acá específicamente me creé unas funcioncitas de responsive design para incluirlas más fácil dentro de una sentencia específica, un selector específico. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, digamos que acá la diferencia con la otra nomenclatura es que lo usan con igual, pero normalmente con el SCSS es con arroba. Entonces, arroba include. Acá básicamente le estoy diciendo que cuando yo llame esta sentencia, lo que coloque dentro se va a renderizar en este como, esto suele tener un nombre que se llama el yield dentro de una función. Básicamente él renderiza dentro de esto. Entonces acá hay un media query con un tamaño específico, le estoy diciendo el breakpoint de XS de extra pequeño, es decir, una pantalla de 320. Agrégame ciertos estilos, lo mismo para el de 480, 768, 992, como los tamaños estándar. Acá tengo unos custom también. Entonces digamos que al momento de implementarlo directamente en un... Bueno, es que acá no, ahorita les muestro, eso también creo que lo tengo en Mapa Colombia, ahorita les muestro ya. Entonces bueno, acá tengo el tema de etiquetas, es muy organizado por ese lado. Bueno, finalmente les voy a mostrar aquí el proyecto, cómo lo implementé. Acá sí lo organicé un poco porque pues sí tendíamos como a ser más grandes en esta parte solo de mapas y regiones. Digamos que no lo llamé layout sino secciones, pero básicamente es lo mismo. Aquí tenemos las 3 secciones de regiones, departamentos y ciudades. Digamos que aquí manejé todos los estilos de lo que viene siendo regiones, y de hecho pues tiende ya a ser un poquito grande. Podríamos exportarlo para que sea un poquito ya modular también, pero bueno, por ahora lo dejamos así.
ciudades lo mismo. Bueno, acá hay unos estilos que en su momento dejamos ahí porque era una sección que se ocultó, el tema de un carrusel que no. Y lo mismo el tema de departamentos, este está más pequeñito, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de estos estilos, mapas de regiones, perdón, acá tengo lo que les comentaba, la base de archivos, los módulos y las secciones. Entonces, por ejemplo, el módulo de ruta de migajas, que también está acá está el include que les comentaba. Digamos que este es mucho más práctico llegar y decirle, quiero hacerle responsive a esta sección, ¿sí? Digamos que la forma tradicional siempre era irnos a la parte más abajo del documento de estilos y agregar allá el media query y empezar a agregar todos los selectores de CSS y empezar a agregar allá el CSS, pero a la final se vuelve muy complicado de manejar, porque si tú quieres saber aquí, digamos, rápidamente le puedes revisar cuántas sentencias de media queries de responsive estás haciendo únicamente para esto. Entonces, por ejemplo, este para pantallas MD, que pues de hecho, bueno, acá creo que esto está repetido y esto perfectamente puede ir acá. Acá están los mix para pantallas de 576. Acá están las resoluciones y acá está literal es lo mismo que estábamos viendo en el otro lado. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos para pantallas MD, que básicamente son estas resoluciones. Me les cambias directamente aquí, entonces tú puedes ver fácilmente que la primera versión, la versión de desktop tenía estos tamaños, la versión de tablet tiene esto. Entonces acá fácilmente podrías agregarle la versión de mobile y podrás agregarle otros estilos. Entonces es mucho más práctico hacerlo con esto, y al final él va a compilar el media query aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Dejemos esto como estaba. Acá hay otra parte que también les quería comentar, el tema, la parte de temas. Lo dejé acá, de hecho, en la base porque pues no tengo tantos temas. Y en mapas y regiones específicamente, tenemos la misma presentación en todas las regiones. Lo único que cambian son los colores. Entonces, y eso inicialmente yo no lo había hecho así. Después, como averiguando, me di cuenta que había esta opción. Esto realmente es esto digamos que fue lo último de CSS que implementé. La verdad no lo había usado antes. Y es que aquí dejamos un mapa como un objeto, si lo vemos en temas de programación, donde tengo distintos mini objetos de cada región con los colores específicos. Entonces, porque esto de hecho yo lo había hecho previamente y era un archivo, ya había implementado SAS y ya lo tenía aproximadamente ya tenía esto como de 700, 800 líneas de código repitiendo siempre la misma sección, en donde a cada sección únicamente lo que hacía era cambiarle el background, el color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vámonos a esa sección. Por ejemplo, estos títulos, estos botones, estas cajitas en todas las secciones siempre cambian. Cuando yo cambio de sección, él me va a cambiar esos colores, ¿sí? Pero eso es a partir de una clase que le colocamos en el body. Entonces esta clase, región macizo, de hecho es la que está acá, las regiones donde está, están acá directamente. Ese es el key del objeto. Región macizo, me obtienes estos colores a partir de esta clase. Si tú cambias, por ejemplo, a la región del Pacífico, región Pacífico, que es esta, me le cambias estos colores. Básicamente siempre es el mismo color. El color más light
aquí yo quiero que sea el blue, acá yo quiero que sea el amarillo, acá quiero que sea el red. Y esto me ahorró en temas de implementación, me ahorró 700 líneas de código. En temas de compilación, pues él las va a compilar igualmente, pero pues es mucho más práctico hacerlo de esta manera, recorriendo este objeto, porque pues también aquí en SAS podemos usar loops, ¿sí? Pues acá hacemos un loop donde recorremos cada una de las regiones y le cambiamos los colores, incluimos este theme style que tenemos acá, y a cada una de las regiones les empezamos a cambiar como el background del color, el color 500, que él viene y busca el color a partir de la región que se le coloque. Entonces esta fue una implementación que sí ahorró bastante trabajo. Entonces bueno, eso es todo, eso es un poquito de lo de SAS. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, Listo, perfecto. Bueno, yo sí, una preguntita, pero no es de presentación, sino esa presentación tú no la compartes, digamos ese PowerPoint, por si acaso. Sí. Pues falta la parte de Docker, que es así, la van a dar uno de los muchachos. Yo creería que pues apenas esté esta parte, o sea, en la próxima sesión que se hablaría, Okay. Pues la pasaríamos completa. Pero sí, esta presentación, la idea es que pues la tengamos todos. También hice el esfuerzo de escribir directamente los comandos acá, para que nos sea de mayor facilidad copiarlos y pegarlos en la terminal, tanto los del setup como los de Mac. Bueno, finalmente les quería comentar para el tema de compilación, de hecho eso estaba en la parte de la presentación del setup. Usando SAS directamente, digamos, vayamos un momentico al proyecto de mapas y regiones. Yo cuando implementé la parte de mapas, que pues bueno, la estoy terminando de documentar, esta la coloqué en el style que ya tenían ellos, y es acá, es esta parte. Aparte pues acá ya tienen el resto de estilos de ellos, y yo lo que hago es que, por ejemplo, yo me tengo que parar específicamente en este archivo donde está este archivo, y tengo que correr este comando. Tengo que correr el comando de compilación SAS. Bueno, acá está un folder atrás. Entra al archivo principal donde tienes todo compilado y compílamelo en un archivo .css, ¿sí? Entonces pues de hecho hagamos una prueba de compilación. Estamos acá de hecho directamente. Entonces compilemos únicamente bueno, acá detrás empieza a mandar unos warnings, unos alertas. De hecho muchos de estos son de 3D Studio porque implementaron algunas cosas, una librería vieja de Ustra, bueno, cosas ahí, pero bueno, son warnings, realmente no tiene nada de malo. Y acá directamente me queda compilado este archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo podría borrar para que veamos cómo se nos compila. Él nos compila absolutamente todo. Entonces, por ese lado, el de compilar, hay una opción de observar cambios que me parece buenísimo, que es con este flag. Le agregamos el -- watch. Entonces lo dejamos ahí andando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo vengo y hago una implementación acá directamente en mi código. Digamos que le colocara acá 20 píxeles. Él me escucha ese cambio, me lo compila y lo reescribe acá. Eso es, digamos, mientras estamos en desarrollo. Entonces yo estoy viendo la página, bueno, ahorita no tengo el Docker prendido, pero podría estar viendo directamente el cambio ya acá en el CSS. Entonces es muy práctico también en modo de desarrollo. Y ya para finalmente entregarlo a producción, deberíamos agregarle este style compress
que básicamente, de hecho yo ya lo tenía, pero bueno, la vez pasada con Gember nos tocó echarlo para atrás y dejarlo así, pero con este podríamos dejar compilado todo el... me pasó acá, listo. Entonces nos quedó todo en 5 líneas. Bueno, le agregó aquí unos comentarios. De hecho, si le quitamos esto nos queda uno. Nos quedó una línea de 600K. Si volvemos otra vez a la versión normal, bueno, esperen un momentico porque entonces este archivo nos pesa en Open igual en Finder. Nos pesa 700K, 700K, sí. Bueno, no, nos ahorramos 100K. No es que sean tampoco tanto. Pero de hecho este ya tiene la optimización de lo que la vez pasada les había comentado, que de hecho llegábamos a 60.000 líneas de código. Entonces este ya tiene la versión minificada 20.000. Eso también es... Pues este archivo realmente está pequeño, 20.000 líneas de CSS finales no es tanto realmente. De hecho no alcanzamos a ni siquiera la mega, pero lo tenemos en un solo archivo, no tenemos que hacer múltiples requests y lo tenemos ahí. Lo ideal es dejarlo minificado, también por la simple razón de que no nos confundamos a la hora de meter estilos, porque nos ha pasado acá. Nos ha pasado acá que alguien continúa acá escribiendo el CSS y a la hora que compilemos se nos borra ese CSS que ese alguien compiló. Entonces la mejor forma de que eso no pase es dejarlo comprimido. Entonces cuando tú vienes y ves ves el archivo así, tú dices, no, este es el archivo compilado, acá no debo escribir el CSS, tengo que escribirlo acá. Y es mucho más fácil de mantener. Listo. Entonces eso sería, no sé si tienen alguna duda más. No señor, termina no. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, muchachos. Muchas gracias. Bueno.